Las verdades amargan. Sin tapujos, sin manipulaciones. Con ustedes, Marcelino Llantas. Afternoon, wherever you say. Muy buenas tardes para todos. Estamos con otro de los precandidatos a la presidencia por el Partido Acción Popular, el reconocido hombre que, de acuerdo a los datos que hemos recibido, parece que es una persona que muchas veces quizás nadie lo conoce o quizás estoy equivocado en ese sentido, el señor Luis Enrique Gálvez. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, don Luis? Mucho gusto, Edgar. ¿Cómo está? ¿Cómo vamos con...? ¿Usted domina el inglés, el quechua o cualquier otro idioma, Enrique? Español nomás conversemos. El español, no, le digo porque como conocimiento, porque no vamos a poder hablar quizás en otro idioma, porque ¿conoce algo de quechua, el inglés o portugués? Me parece que ha viajado. Quechua. Muy poco, la verdad que no conozco el idioma, mal haría en intentar conversar. Está bien. Pero de acuerdo a la historia que usted tiene para ingresar al Partido de Acción Popular, cuando tenía 19 años, de acuerdo a los datos que he conseguido, usted se inscribió al Partido de Acción Popular y me parece que fue en Cajabamba. ¿Qué hacía usted en Cajabamba? ¿Tiene familia o es de ahí? ¿Nos puede contar algo? En esa época yo estudiaba en la Universidad Agraria, La Molina, y teníamos permanentes huelgas. Era una época de mucha efervescencia después de la constituyente del año 79, ¿no? Entonces, aprovechando estas huelgas y con ánimo de conocer el interior del país, estaba viajando en varias oportunidades y me viajé a Cajamarca, y de Cajamarca me fui a Cajabamba haciendo ruta. Llegué a Cajabamba y coincidí en ese momento con que se organizaban las actividades para recibirlo a Fernando Belaúnde, que estaba en la gira presidencial para la campaña del 80, ¿no? Los amigos con los que andaba yo por la zona se incorporaron a esa campaña de alguna manera por sus padres que estaban organizando el comité. Lo hice yo también, arreglamos un local para hacerlo comité de base y luego hicimos el recibimiento a Belaúnde, ¿no? Yo ahí sobre una moto en el asiento trasero andaba disparando las bombardas para recibirlo desde la entrada del Valle de Condebamba a la ciudad de Cajabamba, ¿no? Y luego en la Plaza de Armas Belaúnde dio un discurso que para mí fue sorprendente. Yo estaba acostumbrado a los discursos de izquierda que había en la universidad, muy beligerantes, muy agresivos, ¿no? Y Belaúnde lo que hizo fue darnos una clase magistral en la Plaza de Armas de Cajabamba. Me cautivó, definitivamente sentí que ese era el camino para hacer política y me inscribí en el partido. Y de ahí he hecho mi carrera, pues, desde esa época hasta ocupar los más altos cargos dentro de nuestra institución. Interesante de lo que estaba diciendo de su viaje a Cajabamba y estando detrás de una motocicleta. ¿Qué le encantó? ¿Qué frase que le impactó más en ese momento, si usted recuerda? Porque de acuerdo a los datos que tengo aquí, usted ha caminado mucho con el señor Belaúnde, con quienes hemos tenido suerte de conocerlo, que nomás el hecho de estar al lado del señor Belaúnde, don Fernando Belaúnde, emitía respeto, lo que ahora no se siente, creo. ¿Qué frase de ese momento le impactó más y por qué? Más que una frase, lo que me impactó fue el estilo de su discurso, ¿no? Era un discurso conciliador, ¿no es cierto? Si bien era enérgico en muchas posiciones, siempre buscaba la concertación, revaloraba lo que era nuestra historia, revaloraba a las gentes, el territorio del país. Hizo una descripción de la geografía de la zona de Cajabamba y sus recursos naturales, ¿no? Recordó la historia de la parte del conflicto con Chile, que justamente tuvo unas batallas en ese lugar, ¿no es cierto?, en Huamachuco, ¿no? Y sobre todo, lo que más me impresionó, si hay algo, fue el rescatar el esfuerzo común de la población para poder dar solución a sus problemas. Lejos de hablar de un enfrentamiento que tuviera que hacer la población para sus conquistas, como era mucho el discurso de la izquierda, él habló de todo lo que hacía la gente en sus pueblos, construyendo sandenería, manteniendo sus postas, dándole
caminos, dándole escuelas, ellos mismos. Y por eso ahí la expresión de la cooperación popular fue lo que a mí me llamó la atención. No conocí en esos momentos lo que era realmente el sentimiento de cooperación popular y creo que eso me impactó enormemente, ¿no? Hay otra cosa que he escuchado en sus disertaciones anteriores en diferentes lugares, que usted ha sido como secretario general del Partido Acción Popular, pero muchos no saben qué significa la lampa y usted le dio una descripción especial. ¿Qué es la lampa para usted? ¿Por qué escogió el señor Belaúnde la lampa como símbolo? Porque es un instrumento de trabajo, y es un instrumento de trabajo que está en las manos de prácticamente todos los habitantes de Perú, ¿no? Es el instrumento por excelencia, se usa tanto para la agricultura como para la construcción, ¿no? Entonces creo yo que ese impacto del símbolo de la lámpara como símbolo del trabajo y de la tradición del trabajo comunal es lo que ha dado tanto valor a nuestra organización. Y en cuanto a mi trayectoria en el partido, que menciona, efectivamente, yo he ocupado muchos cargos, pero yo quiero rescatar que después de ese encuentro que tuve con Belaúnde en Cajabamba, y que él recordó en un artículo que publicó en el año 98, cuando yo postulaba a la alcaldía de Lima, en un artículo titulado Recuerdo y Esperanza de un mochilero, porque después de conversar con él en esa campaña, le impactó también a él que yo me afilié como mochilero, o sea, estando en busca de aventuras en el interior del país, me encontré con la aventura política que desembocaba en esa campaña de la alcaldía de Lima en el año 1998. Pero yo... ¿Era mochilero? ¿Y en verdad usted era mochilero? ¿Se ponía en las esquinas a tomar a poner un poquito el dedito o no? Simplemente le puso como una frase. En las autostop clásico no lo he utilizado. Pero ya he utilizado. Yo he viajado en camiones, he viajado en la tolva de un camión que transportaba ganado en el palo central. He viajado en un camión de minerales, acostado sobre los minerales, donde me congelaba de frío y las campesinas que viajaba conmigo me prestó una de sus casas para abrigarme, si no me moría de frío, usando el paso de Gavilán también en Cajamarca, ¿no? Y he viajado pues en camionetas, en moto, he hecho trazos a pie, porque muchas veces se interrumpían los caminos en la serranía, regresando de Cajabamba a Trujillo, por la ruta de Huamachuco, habían 2 huaicos que habían caído en esa época y yo tuve que hacer transbordo, lo que implicaba también tirar lampa para ayudar al chofer del ómnibus a terminar de empalmar los trazos que se podían hacer, y cuando el huaico era muy grande había que pasar por encima del pie para encontrar otro vehículo que nos empalme en la distancia. Entonces, he hecho de todo tipo y obviamente con la mochila, no se puede llevar mucho equipaje. Con la justa llevaba un par de pantalones, unas botas, mis zapatillas, un par de camisas, y que después de esas giras quedaban tan... Sí, me imagino. De esas giras tan bonitas experiencias. Don Enrique Gálvez, me emociona escucharle todas esas historias que usted ha pasado en el interior del país. Sobre todo de viajar en las tolvas, ¿cómo? Y quisiera saber de parte de usted cómo era la gente común y corriente de la sierra, cuando va un personaje fuera de nuestro lugar. ¿Cómo lo siente usted? ¿Cómo son esas personas? ¿Amigables, no amigables? ¿Son capaces de dejar un plato de comida de ellos y dárselo a usted? ¿Sí o no? Sumamente hospitalaria la persona, ¿no? Me veían a mí joven, viajando así, y no faltaba dónde podía alojar. Me he alojado en muchas casas de personas del lugar que con el mayor cariño me pondrían a veces en el piso un cuero de vaca con el cual se podía uno convertir en cama y se abrigaba con cualquier manta, y desayunaba pues los pancitos con cancha, con mote, ¿no es cierto? Y luego había que almorzar lo que tenía la casa, y yo he comido prácticamente de todo, ¿no? Yo nunca he sido difícil para comer, más bien soy de muy buen diente. Como precandidato presidencial al Partido de Acción Popular, al recordar todos esos momentos, ¿alguna vez ha pensado, llegando a ser presidente del país, cómo ayudaría a esa gente que realmente que tienen corazón, tienen sentimiento, que muchos hablan, pero jamás han volcado toda su esperanza o de apoyarlos, ayudarlos, como en este momento hay mucha gente que no tiene un buen sistema de salud, no hay buenas escuelas,
Tenemos No mucho solo es, y hay una brecha social prácticamente. ¿Qué haría usted? Lo escucho. no solo es gente de muy buenos sentimientos y gente que lleva con mucho orgullo sus tradiciones, ¿no? Sino que son personas emprendedoras, que con gran esfuerzo a veces cultivan parcelas muy pequeñas de tierra con la cual tienen que alimentarse ellos mismos y su familia, ¿no? Para aquellos que poner un pequeño negocio, una bodega al paso, donde 4 o 5 productos con los que comercializan son todo su capital, ¿no? Que usan para transportar, en muchos casos, a sémilas, ¿no es cierto? O camiones muy antiguos o camionetas muy viejas que han arreglado ellos mismos o entre ellos mismos se apoyan para conseguir algún repuesto. Todo ese esfuerzo que realizan las comunidades al interior del país, los pequeños pueblos, las personas humildes, fue lo que Belaúnde rescató cuando dijo: el humilde es mi excelso maestro. Y demuestra pues que el país es poderoso y fuerte para crecer, no porque hay una gran inversión extranjera que puede ser muy buena, sino porque hay gente dinámica al interior del país que hay que apoyar. Y por eso es la cooperación popular. Me dice, ¿qué hacer por ellos? No, acá no se trata de hacer programas sociales que parezcan una labor paternalista y de dádiva. Hay que hacer que la misma gente trabaje y sienta que el apoyo que recibe con su esfuerzo conjugan y producen. Y la producción es la que va a hacer crecer justamente la economía y su propia capacidad económica de ellos, ¿no? Hoy en día el crecimiento económico se ve pues principalmente en las grandes ciudades, principalmente son actividades exportadoras y los capitales se concentran en los bancos de Lima o en el extranjero. No hay acumulación de riqueza en esos pueblos y por eso es que se ve la pobreza tan extendida. Vamos a cambiar eso, vamos a hacer un desarrollo endógeno del país, dando a esos lugares la infraestructura mínima requerida y los servicios para que puedan ser productivos con esos productos de banderas clásicos que tienen ellos, pero que se pueden integrar a través de un rosario de pueblos, de cadenas productivas, llegar a los grandes mercados, no solo de nacionales, sino incluso del exterior. Es un poco la idea que tenemos, y yo nunca olvidaré cómo me recibieron. Tenga la seguridad que como presidente iré a visitar en más de una oportunidad esos lugares, solamente por el hecho de encontrarme con ellos y conocer su opinión, que es muy valiosa. El hecho solamente de describirnos muchas cosas, como es realmente la gente de provincia, del interior, de nuestras regiones, de nuestro querido Perú, hace pensar que podría tener muchas esperanzas en usted. Pero hay una frase que dijo Belaúnde y creo que cómo lo interpretaría usted, ya que dijo todo ese conjunto de palabras. Él dijo en una reunión: los hombres pasan y la patria queda. ¿Qué nos quiso decir Belaúnde si su partido Acción Popular está cumpliendo esa frase tan importante que dijo el presidente Belaúnde? Los hombres pasan y la patria queda. Sí, esa es una muy significativa frase del arquitecto Belaúnde, la dio en un discurso muy emotivo, con la población vibrando, y es lo que estamos haciendo en Acción Popular. Yo tuve oportunidad de conversar con Belaúnde pocos días antes de que falleciera, y que yo juramentaba como secretario general nacional del partido en el año 2002. Y justamente le pregunté sobre qué esperaba el futuro del partido, y me dijo eso: nosotros tenemos una vida limitada, una vida terrenal. Yo ya me voy, enfatizando de que ya podía fallecer en cualquier momento, pero usted queda ahora, y usted tiene varios años que hacer vida, y el partido va a durar mucho más en función de que usted se esfuerce para hacerlo. Y vendrán otras personas, porque la ventaja de las instituciones es que no tienen ese límite de la vida humana. Acción Popular cumple 64 años, como partido todavía es un partido joven. Estamos recién saliendo de la generación fundadora y entrando a una nueva generación que asume la conducción partidaria. Y el ver ahora 4 candidaturas dentro del partido para la presidencia de la República anima a encontrar que hay cantera, que hay gente que está en capacidad de poder expresarse. Entonces, ese es lo que significa los hombres pasan, la patria queda. De que nosotros tenemos que esforzarnos solamente en ser un eslabón dentro de una cadena de crecimiento que tendrá el partido, y que debemos siempre ver que hay nuevas generaciones que nos sucedan, a las cuales hay que darle el ejemplo, hay que abrirles el camino, porque finalmente son ellos los que van a poder realizar ese segundo peldaño de crecimiento de nuestra patria. Muy cierto, quizás lo que usted está describiendo para todos nuestros hermanos peruanos que están fuera del país. Y eso de que la patria queda, actualmente estamos observando hay una división en el Partido de Acción Popular. Quizás usted tiene la trayectoria, diría la autoridad de decir qué está pasando con el divisionismo, porque estamos en estos momentos viviendo épocas
donde cada uno trabaja para su propio bien. Y Belaúnde dijo muy joven él, de que los caminos de la democracia deben permanecer. Al parecer no están recordando eso. Usted, que creo que mantiene la doctrina y sigue los pasos, a veces no nos podemos pensar qué pasa con los demás, porque hay invitados que también no están actuando correctamente para salvar a nuestro país. ¿Qué dice usted al respecto, Enrique? En la institución, más aún en los partidos políticos, siempre hay tendencias, ¿no? Hay liderazgos. Entonces hay gente que simpatiza más con uno que con otro. Y definitivamente eso lleva a que se postulen candidatos diversos a los cargos. También hay algunas apreciaciones y énfasis distintos sobre algunos temas que se deben abordar dentro de un gobierno. Y eso hace que algunos le den más énfasis a determinada posición y por tanto recibe el respaldo de un sector del partido y no de otro. En todo caso, la democracia permite justamente eso, decidir por el voto mayoritario quién será el que represente al partido en las elecciones posteriores. Y de esa manera la democracia triunfará, porque finalmente todos deben conjugar con un solo programa de gobierno y con una sola campaña. No es malo que hayan estas digamos, confrontación de ideas en una campaña. Lo malo es cuando se viene al encono, cuando hay ataques arteros, cuando hay adjetivos que se pone que hieren, porque las heridas quedan, marcan y después dificultan que haya esa unidad y ese trabajo. Yo dentro del partido represento una posición y una corriente que no solo es de la generación mía, que entramos en los años 70, fin de los 70, como ya narré, que conocimos ese gobierno de Belaúnde y esa campaña tan importante realizó, sino que además yo he hecho trabajo de militante de base. Yo he comenzado cargando banderolas, colgando los banderines en los postes, repartiendo volantes de amanecida, aplaudiendo y cantando en los mítines, ¿no? Construyendo los mismos estrados en muchos casos, viendo los enfrentamientos que existían a veces en las contramanifestaciones y teniendo que proteger y asegurar el cinturón de seguridad para que no se vaya a acercar demasiado a las personas. He hecho esa militancia. Yo sé lo que es pintar y pegar afiches en las paredes, ¿no? Entonces, no puedo decir soy dirigente nacional y voy a dar órdenes de campaña porque yo conozco lo que se tiene que hacer en cada lugar. He asistido a prácticamente todas las conferencias que dieron nuestros fundadores, Sandro Mariatti, Javier Arias Estela, Ricardo Monteagudo, Oscar Treyes, ¿no es cierto? Sí, no sé con los hombres. Y tuve la oportunidad de conocer a cada uno de ellos cuando estaba en Lima, ¿no? A don Luis Álvaro Orlandini, a todas las personalidades de Acción Popular. Y yo no entré al partido para ser candidato. Hay algunos que han llegado ya en edad madura y han entrado a ser candidatos al Congreso o a la presidencia, y obviamente aportan mucho porque son gente muy capaz, pero no tiene esa vivencia, esa trayectoria del cimiento del partido que son sus bases. Y yo de ahí he sido candidato a la alcaldía de Lima, pero antes he sido regidor de Lima Metropolitana 6 años, pero fue 10 años después de que ingresé al partido. O sea, también en el partido hay que saber a veces esperar para madurar las posiciones. Y era joven, tenía 30 años cuando ingresé al Consejo Metropolitano de Lima. He sido candidato a la alcaldía a los 39 años. He sido secretario general del partido a los 40 años y vicepresidente a los 44. He hecho una carrera completa y he participado presidiendo consejos de plan de gobierno, he participado en el acuerdo nacional, tanto en la formulación del primer proyecto con toda su política de Estado, como recientemente en el Pacto Perú, representando justamente al partido. Entonces, todo eso es formación política para gobernar, porque los partidos son la escuela de gobernantes y deben serlo. Hay que evitar la improvisación. Belaúnde decía que eso era un partido político, un lugar donde se aprende a hacer la política de verdad, no el oportunismo, no la brillantez personal, individual, el figuretismo que a veces hay en la política, sino la política comprometida con el estudio y con la consecuencia de los valores. Entonces, es natural para alguien con esta militancia ser candidato a la presidencia del partido, y así lo han creído muchos de mis correligionarios que me han animado e insistido que debo presentarme, y ahora estoy esperando pues el respaldo a base para ser candidato. Luis Enrique Gálvez, precandidato a la presidencia por Acción Popular. Pues dijo Belaúnde, no odios. Recuerdo bien cuando era muy joven, lo escuchaba y miraba, tuve la oportunidad de conocerlo y estrechar sus brazos, sus manos. El tema más importante, creo, en estos momentos es la corrupción. Si usted llegara a ser presidente del Perú,
¿Qué haría usted con la corrupción que parece estar en todos lados? No se salva desde los pequeños consejos provinciales, consejos distritales, municipalidades. A nivel de todo el Perú, al parecer, tenemos muy graves problemas con la corrupción. ¿Cómo comenzaría a eliminar esto para que no vuelva a suceder y vivamos realmente en un país de democracia sin corrupción y ayudar a la gente que realmente lo necesitan, especialmente en el interior del país, aunque no dejo de pensar también a la gente que está en la capital? Lo primero que hacer es que hay que dar el ejemplo. O sea, yo llego a presidente y no voy a robar ni voy a permitir que se robe. Eso tiene que estar claro. No se va a permitir que se acerquen ni los parientes ni los amigos a pedir favores. Uno tiene que ser muy duro con eso. Si alguien va a sufrir, probablemente sea el entorno familiar y amical, porque va a tener las más difíciles en un gobierno de mi persona, para poder contratar con el Estado, porque lo van a revisar mucho más al detalle y asegurarse que las prohibiciones que existen para contratos de los vinculados familiarmente se van a respetar, haciendo llegar a todas las entidades la relación de los parientes. Porque ahora dicen muchos, yo no sabía que mi pariente estaba contratando. Bueno, pues hay que encargarse de que lo sepan, ¿no es cierto? Que lo sepan. Y en segundo lugar, apenas haya sospecha de corrupción, hayan denuncias reiterativas contra un funcionario, uno inmediatamente tiene que separarlo del cargo, preventivamente, y hacer las investigaciones. Obviamente no se le puede sancionar hasta que no haya una prueba fehaciente, pero normalmente cuando el río suena es porque piedras trae. Muchas denuncias contra un funcionario es porque algo anda mal. No solo hay que ser honesto, hay que parecerlo. Entonces, si la conducta de él es bastante oscura y no está permitiendo confianza y hay esas quejas, mejor es separar a esa persona del cargo, por mucho que tenga conocimientos profesionales valiosos, ¿no? Pero hay que entender que la política se basa en la confianza, la democracia se basa en la confianza. Si el elector no confía en el candidato, si el ciudadano no confía en su gobernante, esa democracia no existe, es una parodia. Y luego del ejemplo parten las medidas que debe tomarse a través de los órganos de control. A veces se detectan actos de corrupción y se han detectado 1.900 casos ahora durante la pandemia que están siendo investigados por la Contraloría. Pero claro, se agarra uno a otro, penas muy suaves, ¿no? Casi todos quedan libres, no hay una sanción pecuniaria importante tampoco porque no hay bienes que embargar. A veces se busca el patrimonio solamente del funcionario y no se ve que los bienes son del entorno, de la familia y los amigos, que son los que acumulan riqueza, ¿no? Porque después lo apoyan, él vive en casa prestada, tiene carro prestado, ¿no? Entonces, eso tiene que ser mucho más duro y severo. Pero además, la Contraloría tiene la obligación de dar las medidas correctivas. Me tiene que decir, oiga usted, señor, esto pasó porque acá hay un hueco en la ley, o acá hay una forma indebida de valorización o evaluación, y entonces se dan los sobrecostos, se dan los incumplimientos de requisitos. Hay que estar permanentemente corrigiendo. Y por último, quiero que se entienda, luchar contra la corrupción no es decir en su discurso, llego al gobierno y la elimino, porque la corrupción es algo que se puede eliminar. Eso nació con la humanidad y siempre va a haber gente que va a querer practicar actos corruptos y va a querer aprovecharse. Es como el agricultor, no puede eliminar la hierba mala de su chacra. Es un trabajo que tiene que hacer permanentemente el deshierve para permitir que los productos, las plantas que quiere él que fructifiquen, tengan la vitalidad. Porque la hierba mala se come el fertilizante, le quita el agua al arbolito y entonces no da los frutos. Igual es la corrupción, parasita al Estado, le quita los recursos, opaca las posibilidades de credibilidad de la población y entonces el gobierno fracasa. Entonces, es una lucha permanente, es un permanente perseguir y hay que entender, uno no va a poder evitar que mañana se detecte por aquí o por allá un acto corrupto, pero debe perseguirlo, no permitir la impunidad es lo más importante. No más a la demagogia. Luis Enrique Gálvez, yo le voy a dejar para que se dirija a la gente que está fuera del país. Sabemos que vamos a tener también representantes, todos los que vivimos fuera al exterior del país, en el Congreso. ¿Qué le diría a ellos? Y le dejo para que usted se dirija también a sus correligionarios para que le digan por qué tienen que votar por usted. ¿Qué es lo que piensa de ellos? Y le dejo aquí en este programa de Latin American Press. En primer lugar, decirle a mis correligionarios en el exterior y a todos los peruanos que radican en el exterior que su participación en este proceso electoral es muy importante. El que tengan representantes en el Congreso de la República elegidos por ellos mismos
va a ser determinante para que haya ese vínculo con la peruanidad, con la continuidad de la peruanidad en el exterior. Porque sabemos que están creando familia en el exterior, que están creando sus riquezas en el exterior, que probablemente se estén asimilando en muchos casos a la cultura de la localidad en la cual ahora habitan. Tal vez muchos de ellos no tengan la perspectiva de poder regresar a su patria, pero van a querer que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos recuerden que tienen esa ascendencia peruana y lo sientan con orgullo. Y para eso es importante que aquellos que están registrados con su DNI peruano hagan la votación y también procuren de que sus propios hijos adquieran esa nacionalidad peruana para que mantengan esa identidad. Y aquí mucho se dice que el peruano en el exterior lo que requiere en el Congreso es ayuda a través de los consulados, ¿no es cierto?, para que puedan facilitar algunos trámites, defenderlos en los casos de la migración que no ha sido legal, ¿no es cierto?, que no está formalizada en el país de origen y tienen a veces la amenaza de una deportación, o que los proteja respecto a la discriminación que en algunos lugares son víctimas, no solamente por el hecho de ser peruanos, sino en general por ser migrantes, que es un problema que tiene a nivel mundial la situación de los migrantes. Y también se pide que se les apoye a veces cuando quieren repatriar capitales o quieren regresar al Perú. Muchos de ellos a veces piensan regresar para su jubilación, porque con una buena pensión que han podido adquirir en el extranjero piensan vivir sus años en el territorio peruano y volver a recordar esas vivencias que tuvieron en su momento. Pero yo creo que más allá de todo eso, la importancia que para nosotros, los peruanos que radicamos en el Perú, tiene la presencia de los peruanos en el extranjero, y en especial lo que va a significar para mi gobierno de llegar a la presidencia de la República, es tener en cada uno de ellos un embajador del Perú. Porque lo que es el Perú se conoce en muchos países por lo que son las personas que habitan en esos lugares y que han migrado del Perú a hacer familia, a hacer proyectos de vida, a hacer empresa en ese lugar. Ellos son los primeros que van a propagandizar nuestras virtudes culinarias, nuestras virtudes turísticas, nuestra capacidad de emprendimiento, y dejar de lado a veces esa imagen negativa que se tiene el Perú por todas las malas noticias. Antes teníamos noticias de terrorismo, hemos tenido noticias de ser primeros en inflación, hoy tenemos la noticia de ser los peores en haber manejado la pandemia, y tenemos también la noticia de una situación de inestabilidad política por esto de la vacancia, ¿no? Pero mucho más allá que eso, el Perú es mucho más grande que todo eso, y necesitamos que los peruanos en el exterior mantengan este vínculo con nuestro Congreso para que puedan transmitir lo que se está avanzando, las cosas que se realizan, y se constituyan pues en referentes para decir: los peruanos valen, los peruanos son trabajadores, los peruanos son honestos, los peruanos son creativos, los peruanos representan una antigua cultura andina y hoy en día están trabajando para que su país se desarrolle. Esa es la imagen que quiero que se dé, y necesitamos pues que todos ellos en el exterior, con el orgullo de celebrar la fiesta patria o celebrar la marinera y bailes en algunas oportunidades, también transmitan no solo el sentimiento y recuerdo de lo que era el Perú para ellos cuando vivían acá, sino lo que significa el Perú en el nivel del mundo, un país que tiene mucho que dar. Luis Enrique Gálvez, muchísimas gracias y mucha suerte en estas elecciones que va a tener, creo, el 29 de noviembre en su partido Acción Popular, y que es un ejemplo que deben de elegir los mismos ciudadanos, los mismos correligionarios. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias a usted, gracias a los que me han escuchado, y recordar que voy con el número 2, la fórmula presidencial que encabezo va con el número 2, que debe marcarse el día de las elecciones el 29. Sí, recuerden, el número 2 es Luis Enrique Gálvez, número 2, el Patito. Gracias, buena suerte. A ustedes, un abrazo.